Buenos días, los saludo el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh. Desde aquí un saludo muy grande para el pastor Jot, para el pastor Andrés, para el hermano Jonás, para el hermano Alejandro en Perú, y un saludo muy grande para mis hermanos aquí en la Argentina. Hoy día vamos a hablar acerca del poder de Yeshua frente a los espíritus inmundos, poder manifiesto en su ministerio, en su vida, para la redención tanto del pueblo de Israel como de todas las naciones. Una de las cosas que nosotros vemos hoy en día, o muchas de las cosas que vemos hoy en día, pues se derivan de agentes espirituales del mal: robar, mentir, secuestrar, prostitución, perversidad sexual en todos sus ámbitos, sobornos, etc., pues son generados por agentes del mal. Cuando el ser humano abre puertas al mundo espiritual, no solamente a través de la brujería o la hechicería, cosas que también se ven con frecuencia el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos podido ver a predicadores por la televisión discutiendo con brujos, algo que ese es ya un asunto de cada uno, ¿no? Pero discutiendo con brujos acerca de cuestiones del diezmo, de las ofrendas y de otras cosas que en realidad la Biblia prohíbe que nosotros discutamos con este tipo de personas. Pero vemos esa afluencia que se ha desatado en los últimos años en el planeta Tierra. Mucha gente está absorta, sorprendida sobre esta situación. Por más que se promueva una especie de seguridad, lo que está en la mente y en el corazón del hombre no va a cambiar ni siquiera con cámaras secretas ni cámaras ocultas. Lo que va a pasar es que entre hombres se van a terminar dañando, y obviamente que hay que corregir al delincuente, al perverso, al malvado. Y otra cosa de las que se han desatado muy fuertemente en nuestra época es este problema de las violaciones, tanto de niñas como de niños. Y no solamente violaciones, sino asesinatos. Otra de las cosas que han aumentado en nuestros días, conjuntamente con los asesinatos, es el descuartizar a las personas asesinadas, ponerlas en un bolso, en una valija o maleta, y desaparecerlos, o personas que son enterradas vivas. A esto nosotros, por más que digan que son pensamientos religiosos, le llamamos actividades demoníacas, actividades que se están haciendo frecuentes, y como que para el hombre ya es natural que estas cosas sucedan. Más allá de todo eso, los mismos medios de comunicación no ayudan porque no hay solución. Parece que están más preparados para hablar sobre el mal que sobre el bien, ¿no? Hace unos días, hace unas semanas atrás, o una semana atrás, se veía, ¿no?, como un joven en los Estados Unidos asesinó a 17 personas en el estado de Florida. Es algo que se ha vuelto frecuente también en los Estados Unidos, ver cuántas personas, o muchas personas, que utilizan las armas o la violencia como medio para solucionar sus problemas. Algunos dicen que es un perfil psicológico, etc. El pecado no sabe de psicología. El pecado no sabe de degradación humana. El pecado es pecado, y su fin es la muerte de todos los seres humanos, y el pecado está promovido no solamente por nuestro libre albedrío, porque nosotros tenemos el poder de decidir entre el bien y el mal, sino también la influencia de espíritus inmundos, que vamos a ver ahora, también tuvieron su actividad en los tiempos de Yeshua y en tiempos antiguos. Estas actividades suceden. Cuando una persona se aparta de la palabra de Dios, está a merced de cualquier agente del mal que influencia en la mente. Solamente el quiebre de la Torá en Israel trajo como consecuencia el exilio, pero también la apertura a espíritus inmundos, porque la idolatría, el adorar ídolos, el adorar imágenes, el adorar adorar hasta mismas personas, como sucede el día de hoy, pues abren puertas espirituales muy profundas, porque como dice la Biblia,
el ladrón, hablando del maligno, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cualquier persona que abra una puerta espiritual va a ser destruida. Conjuntamente con eso, veía el día de ayer lugares donde se persigue a los creyentes por causa de la palabra de Dios. Las persecuciones se manifiestan de muchas maneras. Conocemos creyentes que se indignan cuando otros alaban o le cantan a Dios o se reúnen para hablar de Dios. La misma persecución puede suceder dentro de una congregación. Usted dirá cómo eso sucede. Personas que se enojan, personas que maldicen las cosas de Dios y que no saben que se están enfrentando a Dios y que están siendo utilizados por un agente espiritual de maldad. Hoy día vamos a leer en Lucas capítulo 8, versos 26 al 39, acerca de una actividad que Yeshua tiene que enfrentar dentro del pueblo de Israel. Y si esto sucede dentro del pueblo de Israel, ¿qué nos sucederá en las otras naciones que no recibieron la palabra de Dios, pero que ahora se ha hecho extensiva la palabra de Dios gracias a la obra que Yeshua hizo por nosotros? Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Increíble. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, o sea, condenados. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que el Eterno bendiga su palabra. Yo aquí he anotado algunas cosas, 7 puntos sobre esta situación. El enfoque es este, ¿no? Si en la tierra de Israel se manifestó en la época de Jesús, de Yeshua, y hasta hoy en día, agentes espirituales de mal, no solamente físicos, sino espirituales, personas poseídas. Acá vemos una persona con locura, poseída por una legión de demonios. Obviamente que Jesús preguntó el nombre y él sabe por qué, pero no es como que hoy en día mucha gente le pregunta el nombre, el apellido, la dirección y la casa donde vive el espíritu inmundo. No siempre los espíritus se prestan a lo que las personas piensan, pero en fin son espíritus que vienen a destruir la vida de las personas aún dentro del pueblo de Dios. Si nosotros apelamos a Yeshua, a Jesús como abogado, tendremos la victoria, ¿no? Porque la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Él es el que nos va a liberar de todos nuestros males y de todos nuestros tormentos por mandato de Dios, porque el Mesías viene por mandato de Dios para traer luz al corazón de las personas. Esto es
importante saberlo, que solamente en el nombre del Mesías Yeshua va a haber libertad. Y una de las cosas que yo noté es que la presencia de Yeshua atormentaba al endemoniado y reconoció a Yeshua como el Mesías Salvador. Y no solo eso, sino como juez, porque nos dice la Escritura que este demonio o estos demonios no querían que los mande al abismo, ¿no? El abismo, en este caso, es el Hades, el infierno, o el Gehinnom en hebreo, donde va a ser el destino final de los espíritus, ¿no? Para algunos, el infierno todavía no está habitado por nadie. Aún el diablo será juzgado y enviado al infierno por haber atormentado y engañado a las naciones. Eso es importante que usted lo tenga en mente. Ahora, ¿cómo es que este espíritu reconoció a Jesús como Mesías? Obviamente le dice, tú eres el Hijo de Dios. Al decirle Hijo de Dios le está diciendo que él es el Mesías, el Salvador del mundo y el juez que ha venido a quitar la autoridad de todo demonio sobre la vida de los creyentes y de los no creyentes. Si un creyente es atacado, imagínese cómo estará una persona que no es creyente, una persona que no vive bajo los designios ni los mandatos de Dios, personas que lamentablemente el pecado abre puertas espirituales. Y hay personas, sabemos de personas, que buscan solución yendo a un adivino para que le vean la bolita, a ver bolita, háblame qué me va a pasar en el futuro, ¿no? O se hacen leer las cartas o se hacen leer las manos, y también utilizan la brujería como venganza, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado de políticos aquí en la Argentina que hacen brujerías a sus contrincantes, los maldicen para que no le ganen el puesto que ellos están ostentando? O sea, recurren a situaciones o al mundo espiritual para poder lograr sus objetivos. Entonces, no es extraño lo que está pasando en este momento en el mundo, de cómo la actividad demoníaca, la actividad del mal, ha descendido sobre la tierra, como está escrito en el libro de Apocalipsis, donde dice, ay de los moradores de la tierra, porque el enemigo y sus ángeles han bajado para hacer exterminio. Esto está registrado en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice que el diablo, el Satán y sus ángeles fueron expulsados por Miguel, el ángel o el arcángel Miguel, que es el ángel protector de Israel, que ha sido comisionado por Dios para proteger a Israel. Ahora, en el punto 1 vemos que los espíritus, estos espíritus demoníacos, eran atormentados por la presencia de Yeshua. Entonces se puede imaginar esta situación tan impresionante, ¿no? Porque la mayoría de las personas, yo he escuchado hasta creyentes, que le tienen miedo a los brujos, porque el brujo vive a su costado, se pasan toda la noche reprendiendo el espíritu ese de este brujo, sin darse cuenta de que la Biblia dice que recibiréis pues poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el creyente tiene poder sobre los espíritus del mal porque cree en Yeshua, en Jesús como Mesías. Es inadmisible que un creyente le tenga miedo a un brujo, a una persona que lee las cartas. Eso lo he visto y lo sigo viendo hasta el día de hoy en muchos lugares, creyentes que le tienen miedo a esta actividad espiritual del mal y no se dan cuenta que ellos mismos tienen poder de Dios en el nombre del Mesías. Así que la presencia del Mesías en nuestra vida va a atormentar la presencia de cualquier espíritu demoníaca. Ellos van a tener temor y van a utilizar gente o personas para que blasfemen contra nosotros o inventen maldades contra nosotros, inventen calumnias contra nosotros para sacarnos de en medio. Pero si nosotros nos mantenemos fuertes en Dios, conociendo cuál es nuestra autoridad, el Espíritu de Jesús que está en nosotros atormentará a ese espíritu demoníaco que quiere hacerle el mal a usted. Por eso es importante también entender cuando en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En estos casos hay que guardar mucho el corazón, hay que guardar mucho el pensamiento, hay que tratar de no caer en la difamación, el chisme, en los cuentos y en los artilugios que aparecen siempre con personas astutas que vienen a movernos de nuestra fe. Es importante siempre estar guardando el corazón para no caer en este tipo de actividades. Y la única forma de guardar el corazón
es orando, estudiando las Escrituras, sabiendo escuchar enseñanzas, prédicas. Hay que llenarse de Dios, porque vivimos una época totalmente degradante. Con eso no queremos decir que no hay personas que viven con una alta calidad de vida moral. Lo hay, existe. Pero estas personas viven asustadas y muchas veces al filo y al borde de la desesperación por toda la maldad que ha aparecido en el planeta Tierra. No solo en Argentina, no solo en Perú, no solo en Chile, en distintos lugares del mundo vemos cómo se ha desatado esta actividad. Y la única persona en el mundo que puede detener estas actividades del mal y que puede cambiar el corazón de los seres humanos y el pensamiento de los seres humanos y la perversión que hay en la vida de muchos seres humanos, no digo todos, sino de muchos, porque es una gran cantidad, tiene un nombre, y su nombre es Jesús, Yeshua HaMashiach, en español, Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Si usted somete su vida a Él, usted será libre de todos sus pecados, de todas sus angustias, de toda su desesperación, de toda esa influencia demoníaca y satánica que se ha desatado en el planeta Tierra. Los demonios se atormentan ante la presencia de Jesús, se van a atormentar cuando escuchamos testimonio de hombres de Dios, que ahora son hombres de Dios, que vivieron bajo la influencia de la brujería, de la delincuencia, de la prostitución, de la homosexualidad, del tráfico, del soborno, etc. Personas transformadas totalmente por el poder de Dios, que han sido liberadas de esa influencia. Entonces eso nos indica que hay una esperanza que esta mañana quiero compartirla a usted a través de este pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 29 o 28 al 39, donde vemos ese poder manifiesto que Yeshua, que Jesús, le está entregando a quienes creen en Él, a quienes lo siguen, a quienes lo reconocen como el Mesías Salvador y que le dan gloria a Dios por haber hecho manifiesta la esperanza que Israel tuvo desde la antigüedad, una esperanza que llega a todas las naciones, que usted no puede seguir adelante sin saber que la única persona, el único ser que lo puede liberar a usted de esa influencia es el Hijo de Dios. Si usted cree en el Hijo de Dios, en Yeshua HaMashiach, usted será liberado, será transformado, será renovado, será levantado muy en alto y su dignidad como ser humano será recuperada. Número 2, los demonios reconocen que Yeshua tiene toda la autoridad. Él le ordenaba a los espíritus inmundos salir del cuerpo de este hombre garadeno que estaba atormentado durante mucho tiempo, no sabemos si meses o años, pero de que estaba atormentado, estaba atormentado. Y recurrimos de nuevo a esos testimonios de personas que testifican cómo el Señor los ha liberado de tantos años de atadura, de esclavitud. Escuché el testimonio de un hombre que hoy es pastor, que dice que él tenía una profesión, pero tenía la mala manía de que a pesar de ser profesional, salía a hacer asaltos, a hacer robos. Ya la policía lo conocía, pero en ese momento él no era pastor, obviamente. Era una persona dedicada a la doble vida, a la influencia. Él decía que le gustaba trabajar, pero también le gustaba robar, ¿no? ¿Qué tal influencia de este espíritu de robo que en su mente le decía, tú no puedes dejar de robar, tienes que robar? Ya la policía lo había capturado muchas veces. El juez le dijo que si él volvía a caer, la última vez que él cayó, se iba a ir 30 años preso. Así que él cometió un ilícito, un robo, y aparte de que era profesional, una especie de ingeniero, era profesor de un instituto de alta tecnología en los Estados Unidos. Y sorpresivamente, cuando él estaba dando clases, llegaron los policías y lo detuvieron delante de los alumnos. Los alumnos no sabían de las actividades ilícitas, en este caso robo, delincuencia, que este profesor cometía en las noches. Así que lo llevaron preso. Dice que estando él en la cárcel antes del juicio, se acordó de que en su niñez su abuela lo llevaba a la iglesia y a él no le gustaba la iglesia. Se molestaba que la abuela lo llevara a la iglesia. Y él hizo una oración esa noche. Él le dijo, Señor Jesús, si tú eres real, tú eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios,
quiero que te manifiestes en esta prisión, y si tú me sacas de este lugar, yo me comprometo a servirte. Dice que él vio una luz, algo que nunca vio en su vida, vio una luz que llenó toda la celda donde él estaba. Él lo vio como una señal de que Dios había contestado su oración. Al siguiente día, que era el juicio oral, el juicio que le correspondía para ser condenado a 30 años, él sabía que iba a ser condenado a 30 años. Pero dice que el juez le dijo, mira, no sé por qué, pero tú me caes bien. Y tampoco no sé por qué voy a darte esta sentencia. Pero te doy libertad condicional. Si tú vuelves a caer, te voy a dar cadena perpetua. Pero no sé por qué te estoy dejando libre. Pero eres libre en este momento y puedes regresar a hacer todos tus trabajos que estabas haciendo. Y él estaba sorprendido. En 24 horas el Señor le respondió su oración. Este hombre salió libre y lo primero que hizo fue buscar un lugar donde congregarse en una iglesia y luego dedicarse a estudiar para servir a Dios como ministro del Evangelio. Si Dios puede hacer esto con una persona con doble vida, también lo puede hacer por usted. Lo puede hacer por usted. No es recomendable que los creyentes tengamos doble vida. Y esto es uno de los males manifiestos en los últimos años, sin ánimo de acusar a nadie. ¿Cuántos creyentes tenemos el problema de la doble vida? ¿Cuántos creyentes alabamos a Dios y cuando estamos afuera de casa o estamos en el centro de estudio, en un lugar, tenemos otra cara? Tenemos una cara distinta a la cara que manifestamos frente al pastor, frente a los líderes, y somos influenciados por ese espíritu que te dice, no le creas al pastor, te están manipulando, tú tienes que vivir tu propia vida, todavía eres joven, no creas que todo lo que te dicen es verdad, te están cortando tu libertad, etcétera, etcétera, y todos los etcétera que usted le quiera poner. Eso existe, porque quizás nuestro corazón no está sometido totalmente a la autoridad de Yeshua, de Jesús. No está sometido a la verdad de Dios. Y Yeshua quiere que usted se someta, porque cuando dice, conoceréis la verdad os hará libre. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay que prestar atención a esas palabras que muchas veces no entran al corazón, sino solo a la mente. Debe entrar al corazón para que usted experimente ese cambio poderoso que Dios le da a usted a través de Yeshua. Entonces, Yeshua le muestra autoridad a los demonios. Durante mi vida ministerial, durante mi vida como creyente, he visto mucha gente siendo liberada por el poder de Dios. Lo he visto frente a mis ojos. Al principio no pensé que esa autoridad fuera tan grande, pero he visto delincuentes ser liberados, prostitutas ser liberados, homosexuales ser liberados, personas locas siendo liberados, brujos siendo liberados, un sinfín de personas siendo liberadas por el poder de Dios frente a mis ojos, viendo cómo pastores, personas con el don de liberación, eran liberados por el poder de Dios. Recuerdo una mañana una hermana que tenía el don de liberación, trajo a la iglesia donde yo vivía en la iglesia, trabajaba en la iglesia, limpiaba la iglesia, gloria a Dios por los que limpian las iglesias, cuidan las iglesias, bendito sea el nombre del Señor, y me dijo, saca tu guitarra para cantar antes de orar por ella. Bueno, saqué la guitarra, comenzamos a cantar una canción, un salmo, y de repente esta mujer comenzó a botar cosas verdes, cosas sucias de su boca, olían a flores podridas, ¿no? Un olor de putrefacción muy profundo, pero nadie le está diciendo bota, echa, escupe, nada, ¿no? Esas cosas. Comenzamos a cantar esta canción, ¿no? Este Salmo 63, si no mal recuerdo, y ella comenzó a arrojar cosas feas de su boca. Yo lo veía mientras cantaba, cómo botaba cosas oscuras, ¿no? Negras, verdes, casi lilas. Impresionante, ¿no? Y la hermana me decía, sigue tocando, yo seguía tocando y la mujer seguía arrojando. Eso habrá pasado por espacio de 30 minutos, no miento, 30 minutos. Yo la verdad estaba muy sorprendido, casi asustado, pero a la vez gozoso de que esa mujer estaba siendo liberada por el poder de la música, de la alabanza que no se cobra, alabanza que no te voy a decir el corazón del adorador ni nada de esas cosas.
era una adoración muy profunda, donde las personas estaban siendo liberadas. Esta misma canción, Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, me acuerdo que estaba cantando, la cantamos cuando yo estaba estudiando, era estudiante de la Biblia, y estaban orando con nuestros ojos cerrados para que Dios perdone a aquellas personas o a hermanos que hayan participado como consejeros de mujeres que habían abortado. Y grande fue nuestra sorpresa que en medio de la adoración, del cántico al Eterno, mujeres comenzaron a gritar, mujeres que eran estudiantes, yo no puedo decir quién era ni señalar, porque eran varias personas, y gritaban: Señor, perdóname por haber abortado, perdóname porque aconsejé este aborto, perdóname porque no sabía lo que hacía. Eran liberadas de esa influencia, de esa esclavitud, hermanas que habían pasado por ese trance y este pecado. En ese momento, estudiando las Escrituras, estaban siendo liberadas de ese pecado y perdonadas de ese pecado. La adoración tiene poder, sí, pero no se comercializa. Tiene mucho poder cuando no se comercializa, cuando la persona no busca fama ni busca dinero. La adoración tiene poder sobre los espíritus inmundos, lo tiene. ¿Puede Dios usar la adoración y la música para liberar personas? Lo tiene. A lo largo de mi vida, sirviendo a Dios, aún estando en Paraguay, cuando se enteraron que tocaba la guitarra, yo estuve tocando la guitarra ahí y mucha gente fue liberada. Lo comparto esto como testimonio. He visto muchas personas mientras he estado tocando la guitarra que han sido liberados de demonios y han sido sanados de cáncer, de leucemia y hasta de SIDA. Pero esto queda ahí. No voy a esperar que suene un teléfono para que me diga: pastor, venga para ver si con su música se libera a la gente. No, esas son cosas de Dios, lo comparto. Usted lo puede usar en su iglesia sin necesidad de que otra persona vaya a hacerlo. Así que el Señor tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. El número 3, los demonios no querían ser enviados al abismo, lo cual es la habitación final de los demonios. Vuelvo a repetir, estos demonios, estos espíritus inmundos, serán juzgados el día del juicio final, como así le llamamos nosotros, y serán arrojados al abismo, al infierno, al Gehinnom, al Hades, póngale todos los nombres que usted quiera, serán arrojados ahí con el diablo y lamentablemente, con los pecadores que no se quisieron arrepentir. Recuerdo lo que dijo Yeshua, que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero los seres humanos que caen en estas actividades ilícitas y de pecado, lamentablemente, tristemente, su destino final será ese. Por eso es importante la redención. El problema aquí es que la gente ve a Dios como religión, no lo ve a Dios como creador, no lo ve a Dios como padre, lo ve como religión. Usted va a ver este video y va a decir: ¿de qué religión es ese pastor? ¿A qué denominación pertenece? ¿No será una secta? ¿No será un engaño más? Eso es lo que la gente tiene en su mente, y tristemente también muchos creyentes tienen en su mente, porque están habidos de competencia. Pero si usted entiende que el Eterno, Dios, el Shaddai, Adonai, Elohim, Hashem, Jehová, Yahvé, como usted lo llame, que es el mismo, es el creador de los cielos y de la tierra, es el único bendito, y que Él quiere nuestro bien, de seguro usted correría a Él y le diría: Padre, dame la libertad que hace muchos años estoy buscando. Y quizás alguna persona diga: no, yo no creo en Dios, pero sabemos que cuando hay un terremoto, un temblor, una desgracia, dice: Dios mío, ayúdame. Después se recompone y dice: no, no hay Dios, pero hay Dios, y en el fondo de su corazón usted lo sabe. Así que el destino final de los demonios es el abismo, el averno, y Dios quiera que a usted que escucha esta enseñanza hoy no llegue a ese lugar, sino que busque a Dios, busque el camino en el Yeshua, el Mesías. Después de que estos demonios le hacen la petición a Yeshua, en cuarto lugar dice: Yeshua les da permiso para que entren en un hato de cerdos, el cual es precipitado al lago y se ahogaron. Esto nos enseña que Yeshua no quería que estos espíritus hiciesen mal por medio de estos animales. Así es, no quiere decir que Yeshua no quería que estos demonios hicieran más daño a los seres humanos y los hizo entrar a los cerdos. Eso no quiere decir que los cerdos son demonios, ¿no? De eso no se trata ese pasaje, ni nada por el estilo. El hecho de que Dios le haya prohibido comer cerdo
a Israel, porque el cerdo causa enfermedades, es una cosa, pero llamar a un cerdo demonio es como afrentar a la creación de Dios. Cuando Dios prohíbe que se coman ciertos animales, tiene que ver con la santificación del cuerpo y la salud del cuerpo. No porque ese animal sea un demonio o sea una cosa inmunda, ¿no? Dios lo creó y Dios sabe cuál es la función de cada animal. Nada más eso. Pero hay gente pues que ponen a una cabra un demonio, un caballo un demonio, y etcétera, ¿no? Son personas que le están buscando la vuelta a todo. Pero en este caso, Jesús tuvo que permitir que estos animales sean influenciados por esos espíritus, pero cayeron al precipicio, se ahogaron y murieron. De alguna manera, les cortó la actividad a estos espíritus inmundos. Y recuerde que Dios le da autoridad a sus siervos, a sus hijos, todos somos sus hijos, para echar estos espíritus inmundos, y Dios sabrá a dónde se los lleva después de que usted los ha arrojado. Algunos dicen, envíalo al desierto, envíalo al abismo, No, usted lo echa en el nombre de Jesús y el Señor sabrá a dónde se lleva ese espíritu. Usted no puede pensar más allá de lo que está escrito. Ahora, si usted quiere inventar una nueva doctrina, es problema de usted, pero que tiene autoridad de saber a dónde se va ese espíritu que usted echó de la vida de una persona, es solamente propiedad de Dios y nada más que de Dios. En quinto lugar, aquellas personas lugareñas, gadarenas también, tuvieron temor al ver lo acontecido. Viendo al endemoniado y lunático sanado y liberado por el Señor Jesús, ellos se quedaron totalmente sorprendidos y atemorizados. No entendieron que el libertador había venido a liberarlos. ¿Por qué la liberación de Dios para Israel tiene que ser tanto física como espiritual en el ámbito de la vida? Por eso es que hasta el día de hoy en Israel se pide la presencia del Mesías. Ese tema lo hablaremos en otro momento, pero para nosotros el Mesías ya vino, ya nació, murió, resucitó y vendrá por segunda vez para liberar totalmente a su pueblo. En sexto lugar, el temor de esta persona hizo que ellos le pidieran a Yeshua que se alejara de sus contornos. Quizás pensaron que algún castigo divino vendría sobre ellos. Es una proposición de que quizás estas personas pensaron que el juicio de Dios venía sobre ellos y se asustaron y le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. No nos olvidemos también, que no le haga daño a nadie lo que voy a decir, que habían personas que pensaban que Yeshua practicaba la magia, etc. Algo que en realidad no era cierto. Pero había personas que pensaban eso en esa época, y recuerde que el juicio que los fariseos y los sumos sacerdotes de esa época hacen contra Jesús, como está registrado históricamente, era porque ellos acusaban a Jesús de encantamiento, brujería y hechicería, y de haber encantado la mente de otros judíos para desviarlos de la senda de la Torá, algo que realmente está alejado de la realidad. Si usted tiene que saber de qué se le acusó a Yeshua el día en que lo juzgaron, y lo juzgaron por eso, vuelvo a repetir, por encantamiento, hechicería y brujería, y por haber desviado la mente de muchas personas en Israel para alejarlo de la senda de la Torá y de los mandamientos del eterno Adonai Hashem Elohim. Eso es la acusación exacta que aparece en los anales históricos de los fariseos. Ellos no entendieron a Yeshua y no lo querían entender porque obviamente ellos querían controlar a la persona con sus enseñanzas, como sucede hasta el día de hoy. Y obviamente seguirá sucediendo hasta que el Mesías venga. Bueno, entonces esta gente se asusta. ¿Cuántas personas se asustan al ver a alguien liberado y tampoco no quieren ir a la iglesia, ¿no? Es increíble, que no conocen cuál es su libertad. Dios quiere tu libertad. Si has caído en hechicería, brujería, una doble vida, eres un creyente muy devoto dentro de la congregación, dentro de tu iglesia, pero cuando sales de ella eres como el peor de los pecadores. Este es el día que el Señor preparó para que seas liberado totalmente de tus pecados. Por último, en número 7, el Señor ordena al hombre liberado dar testimonio de la libertad que Dios ha dado a su vida, lo cual él hace con prontitud, glorificando a Dios en la persona de Yeshua, nuestro Mesías. Si usted es liberado, es bueno que dé testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo puedo dar testimonio de que el Señor me ha liberado de muchos pecados, pero sobre todo de la profunda pobreza en que caímos luego de que mis hermanos y yo nos quedamos huérfanos. Caímos en una profunda pobreza, mis hermanos mayores cayeron en una profunda depresión, de la cual Dios liberó a mi hermano mayor. Mi hermana, que era la mayor de todos nosotros, no pudo soportar esta depresión. Al final
falleció. Este asunto sucede en muchas personas. Hay otros que piensan, por lo que yo estoy contando, dicen, no, él está sirviendo a Dios porque cayeron en la pobreza, no, él sirve a Dios porque tuvo una decepción amorosa, no, él sirve a Dios porque no tiene amigos, no es eso. Usted sirve a Dios porque el Señor vino a su encuentro, el Señor lo liberó, el Señor lo fortaleció, el Señor lo levantó, y otro más astuto dice, este sirve a Dios porque pide plata. Hace unos días una persona me decía, sí, pero ustedes hacen sus reuniones porque usted cobra los diezmos. Increíble cómo una mente pecadora que dice ser creyente tiene ese pensamiento, ¿no? De creer que los pastores predican porque van a cobrar el diezmo. ¿Será eso una actividad espiritual? Sí, es una actividad espiritual, aunque muchos no lo vean así. Acusar a una persona de que usa la palabra de Dios para traficar con las almas, aunque hay apóstatas en nuestro día que trafican con la mente humana y los despojan de sus bienes. Pero no todos están metidos en eso. Dios quiere su libertad, y si Dios liberó por medio del Mesías a este endemoniado, también lo puede liberar a usted que está influenciado quizás de robo, de soborno, de una enfermedad, haber ido al brujo, haber consultado las cartas, haberle hecho brujería a otras personas, haber secuestrado personas, haber robado a personas y también haber caído en el delito de la violación y de la destrucción de otras vidas. El Señor quiere liberarte de esa influencia espiritual. Yo no sé cuál es esa influencia espiritual, pero Él te quiere liberar, quiere que seas libre. Si Yeshua pudo liberar al Gadareno, también te va a liberar a ti. Quiero terminar haciendo una oración por tu vida, por la vida de usted que es creyente. Si está viendo este video, salga de la doble vida. Ese sería mi mensaje este día. Salga de la doble vida, de la vida pecaminosa. Escuche, un creyente, después de predicar, recibe muchos ataques, pastores, predicadores, y algunos lamentablemente se rinden ante el ataque. Hay muchos testimonios de pastores que terminando de predicar son inducidos a caer a muchos pecados, desde lo sexual hasta el soborno, muchas cosas. Lo digo porque soy predicador y después de predicar, ¿no? Se me han presentado muchos casos para inducir mi mente o mi alma al pecado después de haber predicado, después de haber visto a mucha gente siendo sanada. Esto no es extraño, es una realidad, y por eso uno se tiene que mantener en oración, se tiene que mantener ecuánime y pedir ayuda de los cielos. Esto es así, este es un trabajo. No es que usted piensa, no, el pastor habla, no. Es un trabajo que nunca termina, ni siquiera cuando uno termina de predicar o acaba el servicio, nunca termina. Siempre hay un ataque, siempre hay alguien que te roba. Yo escuché o que hace otra cosa contra tu vida. Escuché de un pastor que fue a predicar a Perú desde los Estados Unidos, y cuando regresó los ladrones le habían vaciado la casa, y él decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto si estoy predicando tu palabra? Volvió otra vez a Perú, la segunda vez le volvieron a vaciar la casa, la tercera vez se había olvidado de pagar una deuda y encontró los muebles suyos en la calle. Esta vez no le robaron, no sabe por qué, me dice, no sé, me contó a mí, no sé por qué no se llevaron mis cosas, pero estaban ahí en la calle, tuve que pagar y se solucionó el asunto. No crea que un pastor sale y bueno, se va, algunos me imaginarán, se va con el diezmo, se va a un restaurante. No, tenemos ataques muy fuertes, pero tenemos la victoria en el Mesías, Yeshua. Como dice la palabra en los Romanos, en breve el Dios de paz aplastará al Satán bajo vuestros pies. Y solo buscándolo a Él, al Dios de Israel, que nos ha dado la salvación en Yeshua nuestro Mesías, el enemigo será aplastado bajo nuestros pies por el poder de su Espíritu. No hay otro poder más grande que el poder de Dios en el nombre del Mesías. Oremos al Señor y que esta enseñanza sea de bendición para usted y que su mente sea liberada de cualquier actividad pecaminosa, no solo personal, de su libre albedrío, sino de esos espíritus que sacan provecho de la caída de un creyente. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Oramos que esta enseñanza llegue a cada corazón y que las personas que lo escuchen digan, Señor, no quiero tener doble vida, no quiero ser un creyente ambiguo, quiero ser un creyente firme en todos los aspectos de mi vida. Padre bendito, yo recibo esta palabra, la tomo en mi corazón para vivirla, porque si Yeshua tiene poder sobre los espíritus, también yo recibo ese poder para vivir por encima del pecado y por encima de toda actividad demoníaca que se ha presentado en este siglo XXI a gran escala. Ayúdame a ser luz
en medio de las tinieblas y en medio de muchas vidas creyentes que viven un evangelio suave, un evangelio sin compromiso, una vida cristiana sin valores. Ayúdame, Señor, a ser luz y testimonio para la gloria de tu nombre. Y si es una persona, Señor, que no te conoce, que a través de este estudio pueda encontrar la libertad que está buscando de su depresión, de su angustia, de su enfermedad, y que en este momento sean libres en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde y que traiga la protección sobre sus vidas. Realmente deseo que usted sea liberado. Ha sido con ustedes el Pastor Víctor Rojas. Que el Eterno los bendiga y que engrandezca nuestra comunidad Peja Kodesh en Perú, en Chosica, en Ciudad Constitución, y también en la ciudad de Chilca. Que el Eterno le dé la paz. Shalom a todos.